Buenos días a toda mi querida comunidad. Soy la doctora Lorena Vital y hoy quiero abrirles mi corazón con una confesión que no es fácil de hacer. Durante muchos años de mi carrera he repetido un error, no con un paciente puntual, sino con cientos de personas que han pasado por mi consulta. Y lo más duro es que no era un error de diagnóstico o de tratamiento clínico, sino un error mucho más silencioso, más profundo y más común de lo que solemos imaginar. Un error que la mayoría de los adultos mayores comete con su memoria sin siquiera darse cuenta. Un error que he visto repetirse una y otra vez hasta transformar olvidos normales en un deterioro real y acelerado. Hace poco, mientras participaba en un congreso internacional de neurología del envejecimiento, una colega de Barcelona me lanzó una pregunta que me dejó inquieta durante días. Frente a un auditorio lleno de especialistas, me preguntó cuál consideraba que era el error más común que cometemos los neurólogos al acompañar a nuestros pacientes mayores. En ese momento respondí con algo técnico, hablando de la falta de evaluación integral o del subdiagnóstico de depresión. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que la pregunta había tocado una fibra más íntima, porque el error más devastador no lo cometemos los médicos, sino que lo cometen los propios adultos mayores en la forma en que entienden y aceptan su memoria. Lo que descubrí con los años es que el error más dañino es la aceptación pasiva de la pérdida de memoria como si fuera inevitable, como si la mente estuviera condenada a apagarse con la edad y no hubiera nada que hacer. Esa creencia se instala de manera tan profunda y tan culturalmente normalizada que muchas personas dejan de cuestionarla. Y lo más grave de todo es que esa creencia actúa como una profecía autocumplida. El cerebro, que necesita movimiento, desafío y estímulo para mantenerse vivo, se va debilitando cuando lo abandonamos. Cada vez que alguien dice, soy despistado porque ya estoy viejo, y se resigna a no entrenar más su mente, en realidad está enviando a su cerebro una orden silenciosa de desconexión. Este error tiene 3 dimensiones que se retroalimentan y forman un círculo vicioso. La primera es la creencia limitante, esa idea de que los olvidos son una condena y no un síntoma que puede trabajarse. La segunda es la inactividad mental. Al pensar que ya nada se puede hacer, la persona deja de leer, de aprender, de socializar, de desafiar a su mente con nuevas experiencias. Y la tercera es el refuerzo negativo, porque cada olvido se convierte en una confirmación de la creencia inicial, reforzando la sensación de que todo esfuerzo es inútil. Lo fascinante es que la neurociencia moderna nos muestra exactamente lo contrario. El cerebro es plástico, capaz de crear nuevas conexiones hasta edades muy avanzadas. El hipocampo, la región central para la memoria, conserva la capacidad de generar nuevas neuronas incluso después de los 60 o 70 años. Pero esa capacidad depende de cómo lo usamos, de la calidad de los estímulos que recibe y de las señales que enviamos a diario con nuestros hábitos. Cuando aceptamos pasivamente el deterioro, estamos diciéndole al cerebro que ya no es necesario esforzarse. Cuando lo desafiamos, en cambio, lo mantenemos vivo, flexible y resiliente. He acompañado a cientos de pacientes que, al cambiar su mentalidad y comenzar a desafiar de nuevo a su memoria, lograron revertir síntomas que consideraban inevitables. Personas que pasaron de sentirse atrapadas en la niebla mental a recuperar claridad, energía y confianza en su capacidad de recordar. Y eso es justamente lo que quiero transmitirles hoy. Nunca es demasiado tarde para enviarle al cerebro un mensaje distinto, un mensaje de cuidado, de estímulo y de renovación. El primer componente de este error devastador es la normalización prematura de los olvidos. La mayoría de los adultos mayores, ante el primer signo de distracción, responden con resignación. Pierden las llaves y de inmediato piensan, es normal, ya tengo 65 años. Se les escapa el nombre de un conocido y concluyen, es la edad, no se puede hacer nada. No recuerdan con exactitud qué comieron ayer y se dicen a sí mismos, la memoria ya no es lo que era. Esta actitud aparentemente inocente es en realidad profundamente destructiva, porque el cerebro responde a esas expectativas. Cuando ustedes mismos esperan que su memoria falle, cuando aceptan como inevitable la pérdida de agudeza, su cerebro reduce el esfuerzo que dedica a los procesos de memoria. Es como si al rendirse de antemano enviaran una señal a sus redes neuronales para que dejen de priorizar la atención, la codificación y la recuperación de recuerdos. En términos sencillos, cuando ustedes dejan de creer en su memoria, su cerebro deja de invertir en mantenerla. El segundo componente de este error es la evitación progresiva de los desafíos cognitivos. Una vez que la persona ha aceptado la idea de que su memoria está en declive, comienza a huir de toda situación que podría poner a prueba su mente. Dejan de esforzarse por aprender nombres de personas nuevas y se limitan a sonreír. Evitan conversaciones complejas porque temen no poder seguir varios hilos al mismo tiempo. Cancelan planes que implican coordinación, organización o pasos sucesivos. Poco a poco trasladan toda su vida a dispositivos externos.
El teléfono recuerda los números, la agenda recuerda las direcciones, el calendario envía alertas para cada compromiso. Y así, lo que parecía un alivio práctico se convierte en una trampa, porque el cerebro se acostumbra a no hacer el esfuerzo. Es como decidir dejar de ejercitar los músculos porque ya no son tan fuertes. La inactividad los debilita aún más. La memoria, igual que un músculo, necesita entrenamiento constante. Cuando se evita el esfuerzo, lo que se acelera no es el descanso, sino la atrofia. El tercer componente, quizá el más devastador de todos, es la autoconversación negativa. Muchas personas mayores caen en un diálogo interno repetitivo que refuerza la sensación de fracaso cognitivo. Ya no sirvo para estas cosas, mi cerebro no funciona como antes, estoy perdiendo la cabeza. Es la edad. Lo que pocos saben es que esas frases no son inocuas. No son simples pensamientos tristes, son mensajes tóxicos que el cerebro escucha y traduce en reacciones químicas reales. Cada vez que ustedes se dicen a sí mismos que ya no tienen capacidad, el cerebro reduce la activación de las redes neuronales relacionadas con la memoria y aumenta la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol, que interfieren directamente con la formación de nuevos recuerdos. Lo que podría parecer solo un estado de ánimo es en realidad una señal biológica que erosiona la claridad mental. La explicación científica detrás de todo esto está en un principio fascinante: la neuroplasticidad guiada por expectativas. El cerebro humano no es estático, cambia físicamente, se reorganiza y adapta en función de lo que ustedes esperan de él. Si esperan que falle, tenderá a reorganizarse para cumplir esa expectativa. Si esperan que funcione de manera óptima, si lo desafían con constancia y envían señales de confianza, también se reorganiza, pero esta vez para preservar y reforzar sus capacidades. Y no se trata solo de teoría. Un estudio revolucionario de la Universidad de Yale siguió a más de 600 adultos mayores durante 2 décadas y encontró que aquellos con actitudes positivas hacia el envejecimiento mostraban no solo menos deterioro de memoria, sino también menor incidencia de demencia. Y la diferencia no era marginal. Mantener una visión positiva reducía el riesgo de desarrollar demencia en un 44%. Este dato nos muestra con contundencia que lo que pensamos sobre nuestra memoria no es un detalle psicológico, es una decisión neurológica que puede marcar la diferencia entre un envejecimiento lúcido y uno plagado de confusión. Permítanme ser todavía más clara y específica en cómo este error se manifiesta en la vida cotidiana, porque solo al reconocerlo ustedes podrán identificar si también lo están cometiendo sin darse cuenta. Piensen un momento. ¿Se sorprenden diciendo frases como «ya no tengo memoria para eso», incluso antes de intentar recordar? ¿Han dejado de hacer esfuerzos conscientes por retener información que en el pasado memorizaban de manera natural? ¿Confían casi por completo en su teléfono o en libretas para registrar datos que antes mantenían en la mente con facilidad? ¿Evitan actividades que requieren concentración o aprendizaje porque asumen que ya no son capaces de realizarlas? ¿Se disculpan una y otra vez en reuniones familiares o conversaciones sociales diciendo «perdón, es que mi memoria ya no es buena»? Si respondieron que sí a alguna de estas preguntas, quiero que entiendan que están cayendo exactamente en la trampa de este error devastador. La realidad neurológica que necesito que comprendan es verdaderamente revolucionaria. La gran mayoría de los problemas de memoria que enfrentan los adultos mayores no son consecuencia inevitable del envejecimiento, sino el resultado directo de este autosabotaje cognitivo. Su cerebro, incluso a los 60, 70 o 80 años, mantiene una capacidad extraordinaria para adaptarse y renovarse. Todavía puede formar nuevas conexiones, reforzar las redes existentes, compensar pérdidas menores e incluso generar nuevas neuronas en regiones específicas como el hipocampo. Pero todo esto solo ocurre cuando ustedes le ofrecen lo que necesita: estimulación adecuada y expectativas positivas. Déjenme ilustrarlo con un caso real que acompañé hace algunos años. Una paciente de 72 años llegó a mi consulta profundamente preocupada, convencida de que estaba desarrollando Alzheimer. La razón de su alarma era que había olvidado la fecha de cumpleaños de su nieta, algo que en su mente era una prueba irrefutable de deterioro. Sin embargo, al explorar su historia, descubrí que lo que realmente estaba ocurriendo era la adopción total de este error. Había normalizado todos sus olvidos como propios de la edad, había renunciado a hacer esfuerzos de memoria activa y mantenía un diálogo interno cargado de frases negativas sobre su capacidad cognitiva. Cuando realizamos sus pruebas neurológicas, todas salieron absolutamente normales. No había indicios de enfermedad. Lo que sí estaba dañando su memoria era la combinación de creencias limitantes, falta de práctica y autoconversación destructiva. El tratamiento que le indiqué no incluyó medicamentos. En cambio, consistió en eliminar de manera sistemática este error. Cambiamos sus expectativas.
diseñamos ejercicios de memoria progresivos y reemplazamos la autocrítica por mensajes internos de confianza. 6 meses después, no solo había recuperado la seguridad en sí misma, sino que su memoria funcionaba mejor que antes de que aparecieran los olvidos que tanto la angustiaban. Este caso es un ejemplo poderoso de cómo la mente puede convertirse en enemiga o en aliada, dependiendo de la forma en que la entrenamos. Ahora quiero que comprendan por qué este error es tan peligroso desde el punto de vista neurobiológico. Cuando ustedes adoptan expectativas negativas sobre su memoria, lo que ocurre no es algo abstracto. Se activa de manera crónica su sistema de estrés. Los niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, interfieren directamente con el hipocampo, esa región esencial del cerebro donde se forman y consolidan los recuerdos. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, responsable de la atención, la planificación y la memoria de trabajo, reduce su actividad. El resultado es devastador. Es como si estuvieran tomando a diario una sustancia que deteriora la memoria, solo que en este caso, la sustancia no viene en un frasco ni en una pastilla, sino en sus propias expectativas y actitudes. Pero aquí es donde llega la parte esperanzadora. Este error no es una condena irreversible. Al contrario, es completamente reversible. Su cerebro tiene la capacidad de recuperar funciones que ustedes pensaban perdidas para siempre, pero únicamente si deciden dejar de alimentar este ciclo de autodestrucción cognitiva y comienzan a implementar estrategias inteligentes, validadas por la neurociencia. La primera de estas estrategias es fundamental: cambiar de manera consciente sus expectativas sobre la memoria. Esto significa abandonar la resignación y reemplazarla con una visión científicamente correcta. La memoria no está destinada a deteriorarse de manera inevitable con la edad. Puede mantenerse ágil e incluso mejorar si se le proporciona cuidado, estimulación y entrenamiento adecuado. Quiero aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de cambiar las expectativas y la autoconversación sobre la memoria, no se trata de caer en la negación de la realidad ni en un optimismo ingenuo. Se trata de alinearse con lo que la neurociencia realmente nos dice acerca del potencial cognitivo en el envejecimiento. La evidencia científica es clara. La memoria puede preservarse y fortalecerse a lo largo de los años, si se le proporciona el estímulo adecuado y si eliminamos los hábitos de pensamiento que la sabotean. Su nueva manera de hablarse a sí mismos debería ser algo como: mi memoria puede funcionar excelentemente si la cuido de forma apropiada. Los olvidos ocasionales no son señales de un deterioro irreversible, son simplemente recordatorios de que necesito prestar más atención y ejercitar mis capacidades. Mi cerebro conserva intacta su habilidad de aprender y recordar de manera efectiva. La segunda estrategia fundamental consiste en la búsqueda activa de desafíos cognitivos progresivos. Y aquí quiero hacer énfasis en la palabra progresivos, porque no se trata de imponerse metas inalcanzables ni de compararse con lo que podían memorizar a los 20 años, sino de desafiar al cerebro paso a paso. Esto significa proponerse ejercicios sencillos, como intentar memorizar números de teléfono importantes, sin depender del celular, recordar direcciones de lugares que visitan con frecuencia, o hacer listas de compras y retenerlas mentalmente antes de revisarlas. También implica participar en conversaciones estimulantes, aquellas en las que necesitamos mantener varios hilos de información al mismo tiempo, o animarse a planificar proyectos que requieran organización y coordinación temporal. Cada uno de estos retos es un entrenamiento para la memoria, del mismo modo que levantar pesas fortalece los músculos. La memoria, como cualquier sistema del cuerpo, se robustece con el uso inteligente, no con la sobreprotección ni la evitación. La tercera estrategia está directamente relacionada con el aprovechamiento de la experiencia acumulada a lo largo de toda una vida. La implementación de técnicas de memoria específicas que optimizan el funcionamiento del cerebro maduro. Y quiero subrayar esta idea. Después de los 60 años, el cerebro no funciona peor que a los 30, funciona diferente. Esa diferencia es una ventaja porque, a lo largo de décadas, ustedes han construido redes de conocimiento más amplias, asociaciones más ricas y una capacidad de integrar información mucho más sofisticada. Para recordar con éxito, el cerebro maduro puede y debe apoyarse en técnicas como la asociación consciente de datos nuevos con experiencias pasadas, la creación de narrativas personales que vinculen hechos recientes con recuerdos significativos, el uso de múltiples canales sensoriales, ver, escuchar, escribir, al aprender, y la práctica de la recuperación activa en lugar de la revisión pasiva. Por ejemplo, en vez de leer una lista repetidamente, intenten recordarla sin verla, lo que fortalece las conexiones neuronales de manera más eficaz.
Ahora quiero hacerles algunas preguntas que los ayuden a reflexionar sobre su propia vida. ¿Se han descubierto diciendo frases como «mi memoria ya no sirve para esto» antes de siquiera intentar recordar? ¿Han dejado de hacer esfuerzos conscientes para memorizar lo que antes retenían con facilidad? ¿Dependen en exceso de dispositivos externos para recordar cada detalle? ¿Evitan conversaciones o actividades intelectualmente exigentes por miedo a equivocarse? ¿Se disculpan constantemente ante otros por su mala memoria? Si la respuesta es afirmativa, es probable que estén cometiendo este error y que haya llegado el momento de revertirlo. También quiero que entiendan algo crucial. La recuperación de la función de la memoria no es inmediata. Al inicio puede que los cambios no sean dramáticos, porque el cerebro necesita tiempo para reorganizar sus redes neuronales, para fortalecer conexiones que habían estado debilitadas y para recuperar la confianza en su propia capacidad. Durante las primeras semanas es normal que los progresos sean sutiles. Sin embargo, después de 4 a 6 semanas de práctica constante, la mayoría de las personas comienzan a notar mejoras claras en la memoria cotidiana, y tras 3 a 6 meses, los avances pueden llegar a ser sorprendentes, con una memoria más estable, menos olvidos y una mayor seguridad personal. La clave es la consistencia y la paciencia, porque el cerebro está deseoso de funcionar al máximo, pero necesita que ustedes le den la oportunidad de demostrarlo. Sé que muchos de ustedes también pueden tener una preocupación legítima. ¿Cómo distinguir entre olvidos normales, que pueden mejorar con estas estrategias, y los signos de un deterioro cognitivo que requieren atención médica? Esta es una distinción fundamental. Los olvidos que forman parte de la vida cotidiana suelen ser inconsistentes, mejoran cuando prestamos atención consciente, no interfieren con las actividades diarias y se presentan especialmente en situaciones de distracción o estrés. En cambio, los signos que deben motivar una evaluación médica incluyen olvidos que interfieren de forma persistente con la vida diaria, desorientación en lugares conocidos, dificultad para seguir conversaciones habituales, cambios notorios de personalidad o pérdida de información muy reciente y significativa. La regla general es clara. Si están preocupados por su memoria hasta el punto de considerarlo un problema real, vale la pena consultar a un profesional de la salud. Y aún en los casos en que exista algún grado de deterioro cognitivo genuino, la eliminación de este error y la implementación de estas estrategias puede ralentizar la progresión de los síntomas y mejorar significativamente la calidad de vida. Quiero ser absolutamente clara con ustedes en este punto, porque no deseo que se me malinterprete. No les estoy diciendo que ignoren problemas reales de memoria, ni que dejen de buscar ayuda médica cuando sea necesario. La consulta profesional es siempre fundamental cuando existen señales preocupantes. Lo que sí les estoy diciendo es que dejen de crear problemas de memoria inexistentes a través de este error de autosabotaje cognitivo, un error que se instala en la mente, se normaliza con los años y termina debilitando al cerebro mucho más que cualquier condición médica aislada. Lo que propongo es que aprovechen al máximo el potencial extraordinario de su cerebro maduro en lugar de subestimarlo sistemáticamente. Es importante comprender que corregir este error no solo se traduce en una mejora de la memoria, sino en un impacto positivo profundo sobre la calidad de vida general. Cuando una persona deja de verse como víctima pasiva del supuesto deterioro inevitable y decide convertirse en protagonista activa del mantenimiento de su salud cerebral, empiezan a suceder transformaciones notables. La confianza personal aumenta, el estado de ánimo se estabiliza, las relaciones sociales se enriquecen y surge una renovada sensación de control sobre la vida. Este cambio psicológico va mucho más allá de la memoria. Influye en cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos y cómo enfrentamos cada día. Sin embargo, quiero hacerles una advertencia honesta. Este cambio requiere 2 ingredientes indispensables: coraje y consistencia. Coraje para cuestionar creencias culturales que nos han repetido desde siempre, como la idea de que, con la edad la memoria se apaga y no hay nada que hacer. Coraje para intentar memorizar información nueva cuando tal vez exista el temor de equivocarse. Coraje para participar en conversaciones intelectualmente exigentes, aun sabiendo que en el camino podrían cometer errores. Y además, consistencia para mantener estas prácticas de manera continua, incluso cuando los resultados no sean inmediatos ni espectaculares en las primeras semanas. La sociedad constantemente les envía mensajes equivocados. Los medios de comunicación hacen chistes sobre la mala memoria de los abuelos. Los entornos sociales normalizan los olvidos como parte inevitable de la edad, e incluso algunos profesionales de la salud
mal informados, refuerzan esta visión reduccionista del envejecimiento cognitivo. Esos mensajes pesan, se repiten y terminan moldeando las expectativas de millones de personas mayores que, sin cuestionarlo, aceptan resignadas una pérdida que no tiene por qué ser tan marcada. Lo que quiero transmitirles es que ustedes tienen el poder y la responsabilidad de rechazar esas creencias limitantes y reemplazarlas por expectativas basadas en lo que la ciencia demuestra, que el cerebro conserva una extraordinaria plasticidad y capacidad de adaptación en cualquier etapa de la vida. Permítanme compartirles algo personal para ilustrar este punto. Tengo 65 años y puedo decirles con absoluta sinceridad que mi memoria funciona mejor que cuando tenía 45. Y no es porque haya heredado una genética especial, ni porque tenga acceso a terapias secretas o milagrosas. La diferencia radica en que nunca he cometido el error de rendirme prematuramente a la narrativa del deterioro. Siempre he mantenido expectativas altas para mis capacidades cognitivas. Siempre he buscado activamente desafíos mentales adecuados a cada etapa de mi vida, y siempre me he hablado de manera que refuerce mi confianza en lo que mi cerebro puede lograr. No son palabras vacías, es la práctica constante lo que marca la diferencia. Mi esposo, por ejemplo, suele bromear con que recuerdo detalles de conversaciones ocurridas hace 10 o 15 años que él ha olvidado por completo. Esto no tiene nada de mágico. Es, sencillamente, el resultado de la neuroplasticidad dirigida por expectativas adecuadas. He entrenado a mi cerebro para mantenerse en forma, y ese entrenamiento es posible para cualquiera de ustedes. Ahora bien, debo ser completamente honesta. También he presenciado el lado opuesto de esta ecuación. He visto colegas brillantes, médicos con décadas de experiencia y acceso a toda la información científica, caer en la trampa de este error. Personas inteligentes y exitosas que, convencidas de que su memoria estaba condenada a fallar, comenzaron a autolimitarse y a abandonar hábitos cognitivos saludables. Con el tiempo, esa renuncia se transformó en una profecía autocumplida, en un deterioro cognitivo real y acelerado que podría haberse evitado. Lo mismo he observado en amigos y conocidos que, pese a su talento y preparación, decidieron rendirse demasiado pronto ante su propio potencial. Y cada vez que lo veo me resulta desgarrador, porque sé que era innecesario, que la ciencia ya nos ofrece herramientas para cambiar ese destino. La diferencia entre un envejecimiento cognitivo exitoso y un declive prematuro muchas veces no se encuentra ni en la genética, ni en el nivel educativo, ni siquiera en el estado de salud física general. La diferencia está en las expectativas que mantenemos sobre nuestro propio cerebro y, sobre todo, en las acciones diarias que derivan de esas expectativas. Ahora que hemos recorrido juntos este tema tan crucial, quiero dejarles con una pregunta que no es superficial ni retórica, sino verdaderamente provocadora, diseñada para despertar una reflexión honesta y profunda en cada uno de ustedes. Si descubrieran que durante años han estado subestimando de manera dramática su propio potencial cognitivo, si se dieran cuenta de que han estado saboteando su memoria con creencias, actitudes y comportamientos que pensaban que eran inevitables para su edad, ¿estarían dispuestos a hacer los cambios necesarios para recuperar capacidades que creían perdidas para siempre? ¿O preferirían quedarse en la aparente comodidad de expectativas bajas, aún sabiendo que eso significa renunciar al desafío y, con él, a la posibilidad real de crecer y mejorar? Mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta conversación reveladora que, espero de corazón, haya sido tan impactante para ustedes como lo fue para mí el día en que reconocí la devastadora simplicidad de este error. Al compartir con ustedes el peor error que cometen los adultos mayores respecto a su memoria, no solo les he entregado información médica y científica especializada, sino que también les he brindado la oportunidad de transformar radicalmente la relación que tienen con su propio potencial cognitivo. Quiero que se lleven de este encuentro 3 mensajes revolucionarios, 3 pilares que pueden cambiar el rumbo de su envejecimiento cerebral. Primero, su memoria no está condenada a un deterioro inevitable. La gran mayoría de los problemas que aparecen con la edad no son producto exclusivo del paso del tiempo, sino resultado directo de un autosabotaje inconsciente. Normalizar olvidos, evitar desafíos intelectuales y sostener un diálogo interno negativo que erosiona la confianza en sus capacidades. Ese error, aunque parezca común e inocente, es en realidad devastador para el cerebro, pero también es completamente evitable si ustedes lo reconocen y deciden cambiarlo. Segundo, su cerebro conserva una capacidad extraordinaria de mejora y adaptación en cualquier etapa de la vida. La neuroplasticidad no desaparece a los 60, a los 70 ni a los 80 años. Al contrario, el cerebro sigue siendo capaz de formar nuevas conexiones neuronales, de fortalecer redes ya existentes, de crear estrategias compensatorias más sofisticadas e incluso de generar nuevas neuronas en regiones específicas. Pero todo eso ocurre únicamente si ustedes le ofrecen estímulos adecuados, expectativas elevadas, desafíos cognitivos reales y hábitos de cuidado conscientes. Y tercero,
Corregir este error requiere coraje y perseverancia, pero las recompensas van mucho más allá de mejorar la memoria en sí. Cuando dejan de verse como víctimas pasivas de un supuesto destino de deterioro y se convierten en protagonistas activos de la protección de su mente, transforman también su autoestima, su capacidad de participar en la vida social, su sensación de control sobre la propia existencia y su perspectiva sobre el futuro. Esta no es una transformación parcial, es un cambio profundo que redefine por completo cómo experimentan el proceso de envejecer. Mi desafío personal para ustedes es claro. Durante las próximas 2 semanas, apliquen conscientemente las 3 estrategias que hoy hemos explorado. Modifiquen sus expectativas, pasando de la resignación pasiva a un optimismo basado en evidencia científica. Busquen cada día al menos una situación que represente un desafío cognitivo real, memorizar un número, aprender una palabra nueva, organizar mentalmente una lista sin recurrir a ayudas externas. Y, sobre todo, cambien su diálogo interno. Sustituyan la crítica destructiva por una voz interna de aliento y confianza. Documenten lo que sucede en esas 2 semanas. Presten atención no solo a su memoria, sino también a cómo cambia su confianza, su estado de ánimo y su disposición a enfrentar desafíos intelectuales. Y si, después de ese tiempo de práctica consciente, no perciben ninguna mejoría, entonces sí será prudente buscar una evaluación médica especializada, pero denle primero a su cerebro la oportunidad de demostrar lo que todavía es capaz de lograr. Recuerden siempre, nunca es tarde para cuidar de su mente, nunca es tarde para corregir errores que la sabotean, y nunca es tarde para descubrir el verdadero potencial cognitivo que aún poseen. Su memoria puede convertirse en una aliada poderosa en el proceso de envejecimiento, puede ser fuente de confianza y seguridad, puede tender puentes hacia una vida social activa y significativa. Pero todo esto solo será posible si deciden dejar atrás el error que destruye sus capacidades, y en su lugar, abrazan con valentía las posibilidades extraordinarias que su cerebro maduro les ofrece. La elección, como siempre, está en sus manos. Yo soy la doctora Lorena Vital, y ha sido un honor compartir este conocimiento y esta reflexión con ustedes.